Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega que lleva por título Defensa de las mujeres desde fuera del feminismo. Antes de nada quiero informaros de que mi nuevo libro ya está disponible en las librerías y en las plataformas de venta online. El fin de la izquierda, el desbordamiento de las izquierdas por el globalismo oficial. El libro analiza, por tanto, cómo se ha ido infiltrando el sistema de ideologías del globalismo oficial entre los partidos llamados de izquierdas del siglo XXI. Aprovecho también para agradeceros a todos vosotros vuestro apoyo y generosidad. Recordad que este proyecto hispánico Fortunata Jacinta no cuenta con la financiación de ninguna institución, ni pública ni privada, y que se sostiene únicamente gracias a vuestras aportaciones. En el cuadro de descripción del vídeo, aquí abajo, aparece toda la información. Y os recuerdo que también podéis ayudar a través del botón Gracias y el botón Miembros que ofrece la propia plataforma de YouTube. Aquí abajo todo. Bueno, ya dedicaré un capítulo completo a presentar el nuevo libro. Abajo os dejo, en cualquier caso, los enlaces de interés para aquellos que queráis ir ya comprándolo. Pero en el capítulo de hoy, como ya he dicho, quiero tratar esta otra cuestión, la defensa de la mujer desde fuera del feminismo. La idea es tratar, aunque sea telegráficamente, el caso de 3 mujeres de amazónica fuerza de nuestra historia reciente: Clara Campoamor, Mercedes Fórmica o Formica y Mercedes Sanz Bachiller. Y las he elegido a ellas por una razón principal, que es denunciar el aberrante sectarismo del feminismo administrado en nuestros días. Bueno, y por supuesto, también lo hago con una intención provocadora, porque es que dices Falange o dices Franco y se escandalizan enseguida. ¡Oh! Clara Campoamor es continuamente reivindicada por el PSOE, pero no ocurre lo mismo con las otras dos, ya que Mercedes Fórmica y Mercedes Sanz Bachiller son ninguneadas por motivos ideológicos, dada su filiación falangista y puesto que desarrollaron su importantísima labor durante el franquismo. Recordemos, por ejemplo, que en el año 2015 se retiró el busto de Mercedes Fórmica de la ciudad de Cádiz por una decisión política de Podemos. Desde el feminismo hegemónico de nuestros días, estas mujeres resultan indigestas porque demuestran el papel político de la mujer en periodos que ellos consideran infernales, el infierno total. Pero decir que no se puede hablar de Mercedes Fórmica porque era falangista es tan ridículo como decir que no se puede hablar de Isabel la Católica porque no era demócrata. El feminismo administrado es un potentísimo instrumento de control social, cuya finalidad objetiva no es proteger a las mujeres, sino señalar deícticamente al enemigo, cuando, pues tras el proceso de ecualización o de igualación entre partidos políticos que tiene lugar en los regímenes de las democracias liberales. Estos regímenes de democracia liberal terminan igualando a los partidos políticos y de alguna manera se tienen que diferenciar unos de otros, y ahí es donde cumple un papel fundamental el feminismo administrado. De tal suerte que aquellos partidos políticos o aquellos gobiernos que no acepten los postulados del feminismo administrado, llamado feminismo al 99%, pues serán clasificados deícticamente con el dedo como de extrema derecha, sin necesidad de mayores justificaciones. Lo llamamos feminismo administrado porque estas ideologías están administradas desde las instituciones. No surgen como una demanda espontánea que la ciudadanía haga a las clases dirigentes, sino que son teledirigidas desde los poderes políticos y mediáticos. Además, no son ideologías nacionales, como si fueran un invento de Podemos, sino que son ideologías transnacionales y por eso podemos ver sus efectos, simultáneamente además están sincronizados, pero podemos ver sus efectos en grandes regiones del planeta. De hecho, este feminismo al 99%, que es el implantado en España a través de Podemos y que luego ha sido asimilado por el PSOE, el PP y todos los partidos secesionistas, incluido el PNV, pues bien, este feminismo al 99% surge principalmente de universidades del ámbito anglosajón. Lo que tenemos detrás, por tanto, es la potencia del imperio realmente existente. Y decimos que este feminismo administrado es potentísimo, como ya vimos en el caso de La Manada o en el caso Rubiales aquí en España, porque se asienta en criterios morales. El enemigo es el mal moral, el error que hay que extirpar, y al enemigo se le señala deícticamente con el dedo, sin necesidad de definiciones ni de clasificaciones sistemáticas.
Ni siquiera son ya necesarios los procesos judiciales o la ley. El pueblo, erigido en juez supremo de la moral, condena. El pueblo, adecuadamente pastoreado por los poderes políticos y mediáticos, eso sí. Tanto en el caso de La Manada como en el de Rubiales, el dedo acusador teledirigido criba con suma precisión a la víctima. En estos dos casos, la víctima, o sea, el acusado del mal moral, es el machista español de pura cepa, silenciando mediáticamente los casos de violaciones cometidos en España por personas de procedencia africana, por ejemplo, o la situación que viven las mujeres en los países musulmanes. Frente a esos casos, se callan o se cortan un mechoncito de pelo y ya. Y este dedo acusador, el dedo oracular, asediará también a quien no se pronuncie. Por ejemplo, Rafa Nadal, como se le presionó en el caso Rubiales para que se posicionara. O condenas o te conviertes en cómplice del machista español de pura cepa. Difícil no pensar en la psicosis antibrujas que asoló el norte de Europa entre los siglos XV y XVII y que desencadenó puros linchamientos públicos sin proceso legal. También sabemos que los grupos autoproclamados de izquierdas sostienen desde el convencimiento o desde la mala fe que solo las políticas progresistas, las políticas de izquierdas, logran avances sociales. Pero los avances sociales y los derechos adquiridos por las mujeres pues intervienen muchos factores. Y lo que constatamos en la realidad es que las sociedades se desarrollan y se transforman de forma que podríamos decir orgánica y no a golpe de martillazo de unas supuestas derechas depredadoras que todo lo hacen mal y de unas presuntas izquierdas angelicales que vendrían constantemente a remediar lo que los otros deshicieron, pues no. Por no hablar de que estas luchas entre partidos políticos siempre está codeterminada por la dialéctica de estados y de imperios, es decir, que los derechos que las mujeres españolas disfrutamos hoy día pues se explican también por razones objetivas que trascienden nuestras fronteras nacionales y que trascienden lo que hayan hecho o hayan dejado de hacer nuestras izquierdas y nuestras derechas. Industrialización, democracias liberales, incorporación de las mujeres al mercado laboral, el Concilio Vaticano II, la radio, etc. Mercado pletórico, individualismo, la píldora anticonceptiva, el cine, la televisión en casa. Es decir, que los avances sociales vienen dados por muchas causas, no por una sola, de izquierdas o algo así. Bueno, y ahora vamos a decir algunas cosas en relación a Clara Campoamor y lo primero que hay que subrayar es que la Segunda República Española no era de izquierdas. Había republicanos convencidos tanto de derechas como de izquierdas. Clara Campoamor, por ejemplo, luchó por el voto femenino en España desde un partido republicano que podríamos clasificar dentro de las derechas, el Partido Republicano Radical, el partido de Alejandro Lerroux, como decimos, un partido que se podría clasificar dentro de las derechas. Indalecio Prieto, del PSOE, consideraba en ese momento el voto femenino como un atentado contra la República, así lo dijo, mientras que Clara Campoamor argumentaba, abrimos comillas, que la única manera de madurarse para el ejercicio de la libertad es caminar dentro de ella. A esta iniciativa de Campoamor se opuso Victoria Kent en nombre del Partido Radical Socialista. El argumento para oponerse al voto femenino era que las mujeres se dejaban influir por los curas y por sus maridos, como si los varones españoles fueran conciencias puras, autopensantes y no estuvieran atravesados por nebulosas ideológicas de todo tipo. De todo tipo, señor mío, de todo tipo. ¿Acaso los varones españoles de aquellos días operaban como sujetos libres y autónomos? Ellos sí, las mujeres no. Eran ajenos a otras formas de adoctrinamiento, como por ejemplo los preceptos administrados desde la Institución Libre de Enseñanza, los idearios krausistas, la ideología negro-legendaria y anticlerical, las consignas políticas defendidas por editoriales de periódicos como por ejemplo La Voz, el ABC, La Libertad, El Sol, etc. ¿No estaban influidos esos señores por otros poderes, por ejemplo, por arengas sindicalistas, anarquistas, socialistas, carlistas o lo que fuera? No estaban influidos por eso. ¿Es que los curas, por cierto, no condicionaban a los hombres, solo a las mujeres? ¿O es que las mujeres no condicionaban a los hombres? Pues anda que no había y sigue habiendo mujeres que dominaban a los hombres y hasta a la suegra a pesar de la iglesia, a pesar de los pecados, a pesar de la tradición y a pesar de las leyes.
En definitiva, yo quería dedicar este apartado a una figura reconocible por todos, como ese caso de Clara Campoamor, pero la verdad es que no voy a hablar más de ella y voy a romper una lanza en favor de todas las mujeres desconocidas que han cumplido una función social absolutamente fundamental, no solamente en nuestra sociedad, la española, sino en la mayoría de sociedades y de culturas humanas que han existido a lo largo de la historia. Mujeres que se han ocupado efectivamente del cuidado de los hijos y de los trabajos del hogar, responsabilizándose en muchos casos de la administración de las haciendas familiares, como si eso fuera poco. Cuando el feminismo administrado arremete contra estas instituciones protagonizadas históricamente por mujeres, como la familia, los cuidados o las tareas del hogar, lo que está haciendo es ningunear y despreciar, de hecho, el importantísimo legado que millones de mujeres han hecho posible a lo largo de la historia. Las está despreciando en tono además paternalista y las está insultando porque las está llamando alienadas, pobrecitas ellas que es que no sabían, ¿no? Quienes se opusieron a la iniciativa de Clara Campoamor argumentaban que las mujeres españolas de los años 30 no debían votar porque no tenían formación política, ni posibilidad de defender criterios personales, criterios emancipados de los intereses particulares de la Iglesia, como si las mujeres no fueran lo suficientemente listas como para saber lo que les interesaba a ellas y a sus familias en cada momento. Mis dos abuelas y mis bisabuelas, a las que conocí, han sabido siempre de sobra lo que les interesaba, por mucho que fueran a misa, por mucho que dijeran los curas y por poco que ellas supieran leer. Por cierto, que mis bisabuelos y mis abuelos también iban a misa, cuidado. Esas mujeres de pueblo sabían administrar sus haciendas perfectísimamente, porque no eran tontas, eran las amas de su casa y generalmente eran las defensoras de la economía familiar. Es decir, cabe la reivindicación del papel de las mujeres desde fuera del feminismo. Ya está bien, hombre, ya está bien. Pero es que además ese tipo de cosas se dicen desde el desconocimiento de la realidad española de la época, porque la verdad es que fueron muchos los maridos que emigraron a América, a hacer allí las Américas para mejorar la situación económica familiar. Generalmente, o por lo menos los que yo conozco, gentes de pocos recursos del ámbito rural, como sucedió con mis bisabuelos. Y sus mujeres, mis bisabuelas por ejemplo, se quedaron en España, no solo al cuidado de los hijos y de las tareas del hogar, como si eso fuera poco, sino al cuidado de las tierras de labor, al cuidado de la contratación de jornaleros durante la época de la recogida de la aceituna, o en la época de la siega, o las matanzas. Fueron esas mujeres de campo, mujeres de pueblo, podríamos llamarlas, las que administraban los dineros que el marido enviaba desde América. Y lo administraban para hacer pequeñas inversiones, como por ejemplo en mi caso la compra de nuevos olivares, de nuevas huertas que siempre eran pequeños territorios, o por ejemplo la construcción de nuevas viviendas, pero claro, no se imaginen ustedes nuevos chalés. Sencillamente en una aldea pues se mejoraba el hogar de piedra de toda la vida o se construía una nueva casita dentro de las proporciones de la época, viviendas muy rústicas. La idea retorcida de que las mujeres de esa época eran pobres e ignorantes, incapaces de tomar decisiones, solo pudo gestarse en la mente de ciertas élites. Y élites son las que todavía hoy día siguen administrando ideologías basura, como aquella que dice que la maternidad es una injusticia biológica o que las mujeres que no trabajan son prostitutas de sus maridos. Y yo, que ni estoy casada, ni tengo hijos, ni dependo de segundas personas varones para mi sostenimiento económico, tengo la posibilidad de venir hoy aquí para decir que esta situación no ha sido un logro exclusivo de las izquierdas, sino también de gentes como Clara Campoamor, Mercedes Fórmica o Mercedes Sanz Bachiller, entre otras muchas que me dejo en el tintero, como por ejemplo mis tías o mis profesoras. Por cierto, con todo esto de los curas y las mujeres, pues tías y primas de mi madre pudieron sacarse sus carreras durante aquellos años gracias a que entraron en conventos. Y ahí entraron, por cierto, sin necesidad de presentar una dote. Y una vez finalizados sus estudios, salieron de los conventos y nadie las excomulgó. Y nadie las obligó a devolver el dinero que esas instituciones religiosas habían invertido durante años en la manutención y formación de esas mujeres. Y repitamos una vez más que generalmente se trataba de gente muy sencilla, provenientes de familias con un poder adquisitivo muy bajo, como era mi caso, el caso de mi familia. Familias que tenían, eso sí, una gran vocación de cara a mejorar la vida de sus hijos.
Primas y tías de mis padres pudieron también emigrar a Francia, a Suiza o a Alemania, enviando a España parte del dinero que allí ganaban o ahorrando un pequeño capital que años más tarde les permitió fundar sus pequeños negocios en España. Y estos españoles que emigraban entonces lo hacían de forma legal, con un contrato debajo del brazo y con visados que proporcionaba el Instituto Español de Emigración en la época de Franco, una institución cuya finalidad era fomentar y encauzar los movimientos migratorios de españoles hacia Europa. Dedicamos ahora algunas palabras a Mercedes Fórmica, que nació en el año 1913 y murió en 2002. Era una mujer de gran inteligencia y de gran formación, invisibilizada por gran parte de la historiografía oficial del régimen del 78, alegando, como ya hemos dicho, que fue falangista, ergo fascista y la encarnación del mal sobre la tierra. Era lo peor, aunque ayudar a las mujeres da igual. Podemos empezar diciendo que a través de su trabajo como escritora, abogada, ensayista y articulista, ejerció gran influencia en la segunda mitad del siglo XX, dentro y fuera de España, hasta el punto de promover una histórica reforma del Código Civil y de otros cuerpos legales en el año 1958 a favor de los derechos de las mujeres. Así tenemos, por ejemplo, que Josefina Carabias decía de ella que era la campeona por los derechos de la mujer en España, y Francisco Umbral la llamó la reina del feminismo nacional sin gritos y la ponía en la estela de Carmen de Burgos o de Concepción Arenal. Mercedes Fórmica escribió ya en Democracia lo siguiente, abrimos comillas: Me silenciaron, de buena o de mala fe, no lo sé. Lo cierto es que desde que murió Franco hasta hoy, las personas que han tratado el derecho privado no han nombrado aquella reforma, como si no hubiese existido. Con motivo de su fallecimiento, como decimos en el año 2002, Natalia Figueroa escribió: Olvidada incomprensiblemente por el movimiento feminista, las mujeres españolas le deben muchos de sus derechos. También la recuperó, de alguna manera, Lidia Falcón. El historiador Fernando García de Cortázar relata que Mercedes Fórmica se enamoró del pensamiento de José Antonio, pero no dice que el propio José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española, la nombró delegada nacional del Sindicato Español Universitario Femenino y, como tal, miembro de la Junta Política del partido. Escribe Mercedes Fórmica en sus memorias lo siguiente: Sobre el supuesto antifeminismo de José Antonio y la tesis tan difundida de querer a la mujer en casa poco menos que con la pata quebrada, debo decir que no es cierto. Forma parte del proceso de interpretación a que fue sometido su pensamiento. Como buen español, sentía recelo hacia la mujer pedante, agresiva, desaforada, llena de odio hacia el varón. Desde el primer momento contó con las universitarias y las nombró para cargos de responsabilidad. En lo que a mí respecta, no vio a la sufragista encolerizada, sino a una joven preocupada por los problemas de España, que amaba su cultura e intentaba abrirse camino con una carrera en el mundo del trabajo. Cerramos comillas. Mercedes Fórmica creó en 1935, atención a la fecha, 1935, la bolsa de libros de texto, proponiendo que los estudiantes que hubiesen terminado el curso donasen los libros utilizados a un fondo común, lo que permitiría conceder préstamos a los estudiantes sin recursos. Propició también el aumento del número de becas y de las instalaciones de comedores y de residencias, ideas que más tarde llevó a la práctica el Sindicato Español Universitario. Durante la guerra colaboró estrechamente con la sección femenina, abriendo los primeros hogares para ayudar a los más necesitados. En la admisión de niños tuvieron preferencia los hijos de los vencidos. Por ejemplo, el hogar que dirigió la falangista Carmen Werner recibió a los hijos de los asesinos de su propia familia. Atención con esto. La guerra y después su colaboración en la sección femenina hizo que perdiera muchos años de estudios, así que no terminó la carrera de Derecho hasta 1948. Cuando intentó optar a las oposiciones de abogado de Estado y de notarías, encontró que en todas, incluida la del cuerpo diplomático, uno de los requisitos que se pedían para opositar era ser varón. Tal estado de cosas sublevó a Mercedes, que recordó, abrimos comillas, como José Antonio, cuyo nombre tanto se aireaba, pues nunca fue contrario a las universitarias.
Un día, la prensa publicó la agresión de una mujer a manos de su marido, quien le había asestado varias puñaladas. Un joven periodista quiso averiguar más detalles del suceso y se entrevistó con la mujer, que había sobrevivido al ataque. Y esta le confesó que no era la primera vez que recibía malos tratos por parte de su marido. Cuando el periodista le preguntó que cómo lo consentía, la mujer le respondió: «Intenté separarme, pero el abogado a quien consulté me dijo que lo perdería todo. Hijos, casa, mis pocos bienes, etc». Fue entonces cuando a Mercedes Formica se le ocurrió denunciar aquella absurda ley que dejaba indefensa a la mujer ante los procesos de separación, y lo hizo con la publicación de un artículo que previamente estuvo 3 meses congelado por la censura. Lo tituló El domicilio conyugal. El artículo alcanzó un enorme éxito, incluso fuera de España, hasta el punto de que el New York Times publicó una larga referencia en sus papeles. Robert Capa, director entonces de la revista Holiday, pidió a una de sus fotógrafas que viniera a España a fotografiar a Mercedes Formica y le dijo lo siguiente: «Tú irás a España, tienes que ver a una mujer extraordinaria. Se llama Mercedes Formica, es abogado y defiende a las mujeres que no se pueden separar de sus maridos». También recogieron la noticia el Daily Telegraph y la revista Time. Otra prensa europea también comentó la noticia, incluso el semanario de la CNT dedicó palabras de elogio al artículo, lo mismo que la que fue militante del PSUC, Lidia Falcón, que así dijo: «Los artículos de Mercedes Formica recorrieron todo el país en pro de los derechos de la mujer. Se celebran inmediatamente cursillos y congresos convocados por la Academia de Jurisprudencia sobre el tema La mujer ante la ley. Durante 5 largos años se debate entre las irónicas respuestas de los que ven en la campaña un resurgimiento del loco y apolillado feminismo. Pero las cuchilladas no cuajan con el nuevo feminismo norteamericano, y a pesar de la resistencia de los tradicionalistas, el 24 de abril de 1958 se promulga una ley por la que se varían 66 artículos del Código Civil». El diario ABC abrió una encuesta en torno a la reforma de la legislación, dando también cabida en sus columnas a expertos juristas, a la vez que a su redacción llegaban a diario miles de cartas adhiriéndose a las reivindicaciones femeninas propuestas por Mercedes Formica. Pero la actividad de Mercedes no paró ahí, se dedicó a dar charlas por toda España que tenían gran repercusión en el extranjero. Así, la escritora Simpson, colaboradora del Herald Tribune, manifestó que iba a enviar a ese periódico la entrevista mantenida con Mercedes Formica sobre los derechos de la mujer, porque esto, decía, esto interesa mucho en Norteamérica. A Mercedes le preocupaban sobre todo y principalmente los padres adoptantes y los niños desamparados, y se convirtió en una de las impulsoras de la Fundación Asociación Nuevo Futuro, que sigue en activo, creando hogares para replicar el modelo de familia y por donde han pasado ya más de 15.000 niños desamparados. Niños que, sin necesidad de haber quedado huérfanos, se encuentran en situación de penuria y necesitan ayuda. Además de todo esto, Mercedes Formica es reconocida por su labor literaria y es autora de varias novelas galardonadas. Vamos a ver algunos títulos, por ejemplo, Bodoque, Monte de Sancha, La ciudad perdida, El miedo, la novela histórica La hija de Don Juan de Austria, con prólogo de Julio Caro Baroja, etc. Tiene bastantes más. Y bueno, hasta aquí esta pequeña semblanza sobre Mercedes Formica, que falleció en Málaga el 22 de abril del año 2002, víctima de la enfermedad de Alzheimer. Y ahora vamos a hablar de otra Mercedes. Mercedes Sanz Bachiller nació en el año 1911 y murió en 2007, y de ella diremos que fue otra mujer silenciada incluso por sus propios camaradas de los años difíciles, camaradas que tan altos puestos habían ocupado durante el franquismo y que luego ya, si te he visto, no me acuerdo. Una excepción fue el hispanista Paul Preston, que le dedicó varias páginas en uno de sus libros, donde llegó a escribir que Mercedes estaba más próxima a Margarita Nelken que a Pilar Primo de Rivera. Paul Preston, sin embargo, termina dedicando más tiempo a Onésimo Redondo, el primer marido de Mercedes Sanz Bachiller, y no analiza en profundidad la labor ingente que esta mujer desarrolló tras la muerte de su esposo.
Recordemos que Onésimo Redondo fue asesinado el 24 de julio de 1936 y más tarde su primera esposa, Mercedes Sanz Bachiller, escribía en sus memorias lo siguiente: «Me quedé viuda con 25 años, era una niña y con 3 hijos. Había tenido ya un aborto y cuando me enteré de que lo habían matado, perdí también el hijo que esperaba. En esos primeros días pensábamos que la guerra iba a durar una semana. Jamás pensamos en una guerra civil. Yo enseguida me puse a trabajar. Como creíamos que sería una cosa breve, al auxilio social le pusimos el nombre de auxilio de invierno. Javier Martínez de Bedoya era ya mi más estrecho colaborador, pero no éramos novios ni nada. Viví los 3 años de guerra dedicada en cuerpo y alma a auxilio social. Después de la guerra, en el año 1939, me casé por segunda vez con Javier. Yo tenía ya 29 años. Mi boda fue muy criticada, porque yo entonces era la viuda de un héroe. En aquel momento a Onésimo se le consideraba un héroe con una gran exaltación y con un gran reconocimiento. Sin embargo, hoy ya casi nadie sabe quién es Onésimo Redondo». Y continúa explicando en sus memorias: «El 30 de octubre de 1936 se inauguraron 8 comedores de auxilio de invierno. Era tal la fe que se tenía en la guerra y tan grande el deseo de liberarnos del comunismo que la gente no es que respondiese con toda su alma, respondía con todo su corazón, recibía ayudas y colaboración de todo el mundo. Mi única enemiga, porque fuimos un poco enemigas, fue Pilar Primo de Rivera». Y continúa: «Dicen que yo copié el auxilio social de Alemania. Mi idea original fue dar de comer a los niños de España. Para mí, entre los niños no hay ni rojos, ni blancos, ni azules, ni morados. Para mí, el niño es el niño, sea de la clase que sea. Y lo mismo me da que proceda de una familia anarquista, que su padre esté en la cárcel o que haya muerto en el frente». Entonces se nos ocurrió la idea de las huchas. Eso sí fue por imitación. Una cosa verdaderamente tremenda fue encontrarme con muchas niñas y jóvenes que se habían quedado embarazadas de los soldados. Unos serían de la parte nacional y otros de la parte roja, daba lo mismo. Entonces hicimos una maternidad. Con esto también tuve problemas con Pilar Primo de Rivera». Claro, Pilar Primo de Rivera entendía que Mercedes Sanz Bachiller se estaba metiendo en terreno que pertenecía a la sección femenina y ahí había fricciones. Hablando de sección femenina, habría que subrayar, por cierto, que la sección femenina estaba más preocupada en promover la higiene y en instruir a las mujeres en el cuidado de los hijos y de ellas mismas que en impartir ideología, que también, pues claro. Y bueno, volviendo al anecdotario familiar, personal, pues yo recuerdo cómo mi abuela, que vivía en una aldea de las Urdes, me contaba orgullosa que la sección femenina, en una de las visitas periódicas que hacían al pueblo, la alabaron mucho delante de las vecinas, porque mi abuela criaba a sus hijos en una cuna, cuando la costumbre de esos pueblos era que los bebés durmieran en la cama con los padres, con los riesgos que se suponía para los bebés. También las instruían en las tareas de la crianza, educándolas según las novedades científicas de la época, con el fin de erradicar malas costumbres. Franco publicó el 19 de abril de 1937 el decreto de unificación y pocos días más tarde Mercedes Sanz Bachiller fue nombrada delegada nacional de auxilio social como servicio independiente con sus fines ya señalados y bien reconocidos. Había acabado la etapa de auxilio de invierno con las interferencias de la sección femenina y empezaba la etapa pletórica de auxilio social. A partir de ese momento comenzaron a abrir guarderías para los niños de las madres trabajadoras, hogares para huérfanos, etc. Aun siendo abundantes, los donativos que recibían no eran suficientes para atender tantas necesidades. Fue entonces cuando Mercedes tuvo la feliz idea de constituir los amigos de auxilio social en otros países, tales como Portugal, Francia y distintos países hispanoamericanos. Finalmente, Mercedes Sanz Bachiller pasó a formar parte del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Previsión, órgano promotor de la seguridad social, consiguiendo que por fin los sufridos trabajadores del campo pudieran disfrutar de unas ventajas sociales que antes no tenían. También fue procuradora en Cortes por los sindicatos desde 1943 hasta 1967.
Mercedes Sanz Bachiller falleció en Madrid en el año 2007. Y hasta aquí. Aquí termina esta pequeña semblanza prácticamente telegráfica de estas tres grandes mujeres. Para aquellos que tengáis interés, os recomiendo que investiguéis acerca de ellas. En particular, en la revista El Catoblepas hay 3 artículos dedicados a cada una de estas mujeres, firmados por José María García de Tuñón Aza. Agradezco como siempre vuestro apoyo, vuestra generosidad. Recordad que tenéis a vuestra disposición distintas formas para ayudar al sostenimiento de este canal, y también mirad el botón gracias y el botón miembros de aquí mismo en YouTube. Nos vemos la semana que viene y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!